Buenos días, mi nombre es Natalia Sánchez, soy ingeniera ambiental y actualmente me desempeño como joven investigadora de la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy quiero compartirles cómo ha sido mi proceso de investigación para el proyecto que estamos desarrollando. También les voy a explicar cómo busco la información científica, cómo selecciono y analizo los artículos, es decir, cómo llevo este contenido a una escritura, por decirlo así, con un rigor académico y qué herramientas tecnológicas o inteligencias artificiales utilizo de manera ética y responsable. Como les mencioné anteriormente, soy egresada de Ingeniería Ambiental de la Universidad Militar Nueva Granada y ahora estoy vinculada a un proyecto de joven investigadora llamado Gestión de los Residuos Plásticos para el alcance de una economía circular en Colombia. El propósito central de este trabajo es analizar las estrategias actuales de gestión de residuos plásticos en Colombia y pues explorar cómo éstas pueden integrarse dentro del modelo de economía circular, de manera que los plásticos dejen de considerarse desechos y pasen a verse más como recursos que pueden reincorporarse a los ciclos productivos. Hasta el momento, esto es lo que llevamos desarrollado dentro de la investigación, que por el momento titulamos Gestión del plástico para una economía circular. Esto pues eventualmente, tal vez el título más adelante, dependiendo del contenido del libro, cambie, pero por el momento es así. Los investigadores somos David González, la profesora Patricia Rodríguez y yo, Natalia Sánchez. En el capítulo 1 presentamos el marco conceptual con las definiciones y fundamentos teóricos sobre economía circular, residuos plásticos y gestión ambiental. En el capítulo 2, que corresponde al marco normativo, es en el que hablamos y recopilamos la legislación nacional e internacional que está relacionada con la gestión de residuos plásticos. El capítulo 3 es enfocado en la metodología, donde se describe cómo se ha realizado la búsqueda, selección y análisis de la información científica. El capítulo 4 que es dedicado a la vigilancia tecnológica, en el que pues se identifican innovaciones y tendencias sobre los diferentes tipos de reciclaje y la valorización del plástico. Y actualmente se está avanzando en el capítulo 5 que analiza el estado actual de la gestión de los residuos sólidos en Colombia, con énfasis en los plásticos. Para el proceso de búsqueda de información, para este libro, digamos que la base fundamental es una búsqueda, es realizar una búsqueda sistemática y estructurada de información científica. Yo utilizo principalmente bases de datos indexadas como Web of Science, Scopus, Science Direct, Springerlink y entre estas cuatro la que más uso es Web of Science. Mm, para esto, digamos que para este proceso de búsqueda, primero se definen, o lo que yo hago es definir las palabras clave y los operadores booleanos. Por ejemplo, plastic waste o polymer recycling, digamos, es utilizar todos estos operadores or, and, para así eh, filtrar la información que más necesitamos. Luego se utilizan los filtros de búsqueda, es decir, digamos, por año, por tipo de documento, por idioma. Después de eso se registran los resultados, es decir, las referencias se guardan en un gestor bibliográfico como Mendeley, por ejemplo, organizando, digamos, en una carpeta que pues es compartida en este caso con la profesora Patricia y finalmente se hace la verificación de calidad. Entonces, para guardar o para hacer todos estos pasos, primero entramos al catálogo de bases de datos de la universidad. Como les nombré anteriormente, yo uso más que todo Web of Science, entonces nos vamos a la parte de la W en donde vamos a encontrar Web of Science. Tenemos que seleccionarlo, luego de seleccionarlo nos va a abrir esta pestaña en donde vamos a iniciar sesión y en una búsqueda inteligente vamos a buscar por el operador booleano que hicimos anteriormente o que aplicamos anteriormente. Después de buscarlo, podemos ver que tenemos 115 documentos y ahora los vamos a filtrar. En este caso, yo los filtro
por los más citados, artículos en revisión, que tengan open access, que sean de los últimos 3 años. En este caso los necesitamos muy recientes, es decir, desde el 2023 hasta este año, que es el 2025. Y ya dependiendo de la necesidad de cada búsqueda, se seleccionan las categorías en Web of Science. Luego de esto, tenemos que nos dio como resultado 2 artículos. Evidentemente esto es muy poco porque los filtros fueron muy específicos, pero con operadores más amplios y con filtros menos específicos, pues evidentemente nos darán más resultado. Sin embargo, vamos a continuar con estos dos. Primero vamos a abrir el referenciador Mendeley. Cuando lo abrimos, vemos esta pestaña y podemos ver aquí todas las referencias en su totalidad que pues yo he puesto en Mendeley. Acá podemos tener colecciones, yo tengo colecciones dependiendo de cada capítulo y los grupos que es con el que comparto con la profesora Patricia. En este caso, creé una colección que se llama Capacitación Semillero para explicarles cómo yo introduzco estos artículos de forma correcta a el Mendeley. Luego de esto, luego de crear esta carpeta, nos vamos a Mendeley Web Importer, en donde vamos a seleccionar la primera opción. Luego de seleccionar la primera opción, esto es para tener la extensión de Mendeley y así luego cuando estemos en Web of Science o cualquier base de datos que ustedes utilicen, sirva para ingresar directamente el artículo a el Mendeley. Entonces, lo descargamos en esta parte. Luego de descargarlo nos tiene que aparecer de esta forma. En la extensión nos tiene que aparecer el logo de Mendeley, como lo podemos ver acá. Luego de eso nos vamos a un artículo que, digamos, el título nos haya llamado la atención. Luego de leer el título nos vamos al abstract o pues al resumen a ver si nos sirve leyéndolo para agregarlo, aunque pues después vamos a leerlo más a detalle para ver si sí nos sirve, pero por el momento es para saber si lo podemos agregar en nuestras carpetas, si nos serviría. Luego de que lo leímos y de que nos interesó y sabemos que tal vez sí nos sirva algo, vamos a seleccionar la extensión de Mendeley que anteriormente instalamos y nos tiene que aparecer esto. Si no les aparece así, a veces les aparece que deben iniciar sesión con la misma sesión que ustedes inician en la aplicación de Mendeley y en el programa. Y aquí en la parte donde ustedes pueden seleccionar las colecciones, le pican encima y encuentran esto. Acá lo voy a guardar en la carpeta de capacitación semillero para que vean cómo el artículo se guarda. Le doy ahí, luego selecciono añadir y luego de añadir me voy al Mendeley porque acá nos informa que ya está tanto descargado como en PDF como en referencia y lo podemos ver en la biblioteca. Es decir, ya podemos abrir el programa de Mendeley y nos debería aparecer. Efectivamente, si nos vamos a la colección de capacitación semillero, aparece el artículo que acabamos de agregar y si le picamos encima podemos ver tanto el PDF como toda la información, es decir, los autores, el año, el mes, los días y como les dije, todo el PDF. Ahora, para la selección y análisis de la información, digamos que en esta parte del proceso, una vez que ya tengo los artículos seleccionados, a partir de la búsqueda de base de datos, paso a la etapa de lectura y análisis de la información. Digamos que esta fase es muy importante porque no solo se trata de leer los documentos, sino que también pues, de comprender su estructura, evaluar la calidad y extraer lo que realmente nos sirve de cada documento. Digamos que ese es el momento donde yo empiezo a construir el conocimiento a partir de pues, lo que otros investigadores han hecho antes. Yo lo trabajo en 3 momentos. Una primera lectura que es exploratoria,
una segunda lectura que es analítica y finalmente pues hago un análisis temático. En la primera lectura, esta lectura es muy rápida, una lectura, como les dije, más que todo de exploración. Aquí me concentro pues en identificar si el artículo realmente me aporta evidencia útil para el tema que estoy trabajando. Lo que hago es revisar el título, el resumen y las palabras clave porque pues allí puedo saber de inmediato si el estudio aborda el tema que yo necesito o el tema que me interesa. También verifico, digamos, el año de publicación, ya que en mi caso estoy priorizando literatura de los últimos 3 años, lo que me garantiza que la información esté actualizada. Digamos que si el artículo, perdón, menciona temas que me interesen a profundidad, entonces lo guardo para una revisión más profunda, es decir, para realizar la segunda lectura. Pero si este artículo solo aborda temas en general, sin aportar elementos técnicos o de gestión, normalmente lo descarto. En la segunda lectura, lo que hago es que cuando se supera la primera lectura, paso a una lectura más detallada. Es decir, a veces subrayo la información clave, especialmente los métodos, los resultados más relevantes y las conclusiones principales. Esta lectura, digamos que requiere más tiempo porque pues intento entender cómo se desarrolló la investigación o qué limitaciones encontraron los autores en cada investigación. También me enfoco en identificar tendencias o patrones, digamos, si varios artículos coinciden en que la pirólisis, por ejemplo, es viable para ciertos polímeros, lo anoto como una tendencia. Si en cambio algunos la cuestionan, pues lo registro más como una divergencia. Digamos que este nivel de lectura me permite ir construyendo una base de conocimiento que después será la fuente de los argumentos que utilizaré en el libro. Y finalmente, como les mencioné, hago un análisis temático. Digamos que una vez ya he leído todo y subrayado varios artículos, realizo lo que yo llamo un análisis temático, porque esta fase implica agrupar los artículos según las categorías o los métodos de cada artículo. Digamos, cada categoría tiene sus propios subtemas. Y dentro de estos subtemas, empiezo a comparar los hallazgos entre todos los artículos que encontré para ciertas categorías o subtemas, lo que me permite generar conclusiones integradas, digamos qué métodos son más sostenibles, cuáles tienen mayor potencial de escalabilidad o cómo podrían combinarse ciertos métodos. Este análisis temático es el que se traduce en los subcapítulos del libro, es donde veo más las tendencias y cada grupo temático que da origen a una sección estructurada. Para el proceso de escritura académica, busco mantener rigurosidad, coherencia y un tono académico, pero al mismo tiempo que sea un texto que fluya. Primero, la estructura del capítulo, intento cuadrarlo en que sea introducción, el desarrollo teórico, luego el análisis y luego conclusiones parciales de este capítulo. Que tenga coherencia lógica, es decir, que cada párrafo pueda responder a una pregunta o a una idea central, que las citaciones y referencias siempre estén en formato APA séptima edición con énfasis en parafrasear correctamente y finalmente la revisión de estilo, que es verificar que el texto mantenga, perdón, un tono académico, el uso de conectores, claridad también en la argumentación y evitar en lo posible repeticiones. Finalmente, está el uso ético de las inteligencias artificiales. Cuando hablamos del uso ético de las inteligencias artificiales en la investigación, nos referimos a emplear estas inteligencias como apoyos metodológicos, digamos que nos faciliten la búsqueda, que también nos puedan facilitar la organización y el análisis de información, pero sin sustituir el juicio crítico del investigador. Es decir, que la inteligencia artificial debe ser vista más que todo como una herramienta complementaria que potencia nuestras capacidades y no como un medio para automatizar el pensamiento o la redacción académica. Digamos que el uso ético de estas inteligencias artificiales implica transparencia, trazabilidad y criterio humano. Digamos que estas herramientas deben emplearse para fortalecer
la calidad del proceso investigativo y no para sustituirlo. Y aquí les muestro unas diferentes que yo uso, cada una aporta algo distinto. Entre ello, pues no, me ayuda a explorar la red académica, algunas a comprender los textos. Hay otra que me ayuda a mejorar la redacción, dándome sugerencias de frases típicas de artículos académicos y conectores de coherencia. Y también a verificar la confiabilidad de las fuentes. Digamos que en conjunto permiten realizar una investigación más rigurosa, organizada y responsable, siempre pues bajo el principio de reconocer la autoría de las fuentes y pues mantener la integridad intelectual.